Imagina marchar por el caluroso desierto de Irán, durante los años más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. El sol en lo alto, polvo en el rostro, fusil en la espalda y la incertidumbre de la vida colgando de un suspiro. Era 1942. Un grupo de soldados polacos, recientemente liberados de campos de prisioneros soviéticos, caminaba con sus uniformes desgastados y el alma hecha pedazos. Lo habían perdido todo: familias, patria e incluso el sentido de normalidad. Pero aún así, marchaban. Entonces, en medio de ese escenario improbable, ocurrió algo aún más inusual. En un pueblo cercano a Hamadán, apareció un niño cargando un osesno. Así es, un pequeño oso sirio, huérfano, hambriento, encogido, casi sin fuerzas. Los soldados se miraron entre sí. Uno de ellos, el cabo Piotr Prendis, se agachó y tomó al osesno en brazos como si fuera un bebé perdido. Tal vez fue el calor, tal vez la desesperación, pero decidieron comprarlo al niño a cambio de algunas latas de comida. La tropa continuó su viaje, ahora con una mascota inusual en 1900, el camión de suministros. Y, con el tiempo, ese osesno frágil fue creciendo, junto con el afecto de todos por él. Le dieron un nombre: Wojtek, que en polaco significa algo así como guerrero feliz. Y eso era exactamente lo que se estaba convirtiendo. Un símbolo de alegría en un mundo en ruinas. El oso pasaba los días jugando con los soldados, rodando por el suelo, lamiendo sus rostros e incluso aprendiendo a pedir comida con las patas. Un contraste extraño y poético en medio del caos de la guerra. Pero lo más increíble aún estaba por venir. Wojtek no era solo una mascota. Poco a poco, comenzó a formar parte de la rutina del ejército. Era alimentado con leche condensada, en botellas, comía frutas, dulces, e incluso desarrolló gusto por la cerveza, que bebía con las patas, como un verdadero camarada de trinchera. En un campamento improvisado en Palestina, incluso le enseñaron a marchar junto a la tropa, y, asombrosamente, obedecía. Al principio, los oficiales veían eso como una simple distracción, un alivio cómico en medio del infierno. Pero pronto se dieron cuenta de que ese oso se había convertido en uno de ellos. Dormía con los soldados, protegía los suministros, y gruñía si algún extraño se acercaba. Wojtek, el oso sirio, era ahora parte oficial de la 22ª Compañía de Suministros de Artillería del Segundo Cuerpo Polaco. Y lo que era solo una mascota de guerra, estaba a punto de convertirse en un soldado con número de matrícula, rango reconocido, e incluso sueldo, porque en la guerra incluso lo imposible tiene lugar, y Wojtek aún tenía mucho más por hacer. ¿Alguna vez has visto a un oso llenar una ficha de alistamiento? No literalmente, claro, pero fue exactamente eso lo que ocurrió. A principios de 1943, la 22ª Compañía de Suministros polaca fue convocada para trasladarse a Italia, donde reforzarían las fuerzas aliadas en campañas decisivas. ¿El problema? Los británicos, que organizaban el transporte de los soldados por barco, tenían una regla clara: solo soldados oficiales podían embarcar. Nada de mascotas, nada de pasajeros peludos. La solución fue, como mínimo, genial y completamente surrealista. Alistaron a Wojtek como soldado oficial del ejército polaco, con derecho a nombre completo: Wojtek, soldado raso. Recibió un número de matrícula, una libreta militar e incluso un sueldo simbólico, como todos los demás. A estas alturas, Wojtek ya no era solo un compañero de trinchera. Era parte de la unidad. En los campamentos, la escena era un espectáculo. Wojtek caminaba erguido, imitaba a los soldados marchando e incluso levantaba las patas cuando oía «atención». Por la noche, dormía en las tiendas, muchas veces abrazado a los compañeros, como si, en el fondo, supiera que ese era su nuevo grupo. Nunca atacó a nadie. Nunca mostró salvajismo. Al contrario, era juguetón, cariñoso y protector. Y, sí, seguía apasionado por la cerveza, los cigarrillos y las galletas. Los soldados lo entrenaban como a un hermano menor. Aprendió a no destruir tiendas, a no comer los suministros de los demás, y lo más curioso, a cargar cajas de munición como si fuera un cargador entrenado.
Tomaba una caja con las patas delanteras, la apoyaba sobre el vientre, se ponía de pie y caminaba hasta el destino. Todo bajo aplausos y carcajadas, pero también bajo la tensión constante de una guerra real. Durante los entrenamientos, Wojtek se destacaba no solo por su fuerza absurda, sino por su obediencia. Cuando oía disparos simulados, en lugar de correr, se posicionaba. Cuando llegaban los camiones, se acercaba para ayudar, como si supiera su papel. Y los oficiales, que antes torcían el gesto, comenzaron a verlo como un ejemplo de moral elevada. Para la tropa, más que un símbolo, Wojtek era ahora una leyenda viva en formación. Los soldados decían, si un oso está con nosotros, ¿cómo podríamos perder? Era una mezcla de superstición, esperanza y humanidad. Porque en el fondo, Wojtek recordaba a todos que aún existía ternura, incluso en un mundo devastado por el dolor. Y fue así como el recluta improbable embarcó rumbo a la línea del frente, vestido con su credencial de soldado, al lado de hombres que, con cicatrices y uniformes desgarrados, sabían que la guerra cobra caro, pero que, con un oso al lado, la vida parecía menos cruel. La guerra es un escenario donde incluso lo absurdo se vuelve rutina. Pero a veces, lo absurdo se convierte en leyenda. Y eso es exactamente lo que Wojtek estaba a punto de hacer. Era 1944. Las fuerzas aliadas avanzaban por Italia, enfrentando una feroz resistencia de las tropas alemanas atrincheradas en regiones montañosas. Una de las batallas más duras de la campaña era la batalla de Montecassino, un combate brutal que duraría meses, con miles de muertos de ambos lados. La 22ª Compañía de Suministros fue designada para reforzar la ofensiva, con la misión de abastecer la línea del frente en medio del fuego cruzado. El escenario era infernal. Explosiones, alambre de púas, barro, disparos, gritos. Y en medio de todo eso, allí estaba él, Wojtek, el oso. Ahora, más que nunca, un soldado de verdad. Durante el transporte de cajas de munición y proyectiles de artillería, los soldados apenas podían mantener el ritmo. Era un trabajo extenuante, repetitivo y extremadamente peligroso. Bastaba un error, y todo podía explotar. Fue entonces cuando Wojtek, por iniciativa propia, comenzó a ayudar. Tomaba las cajas con munición pesada, una a una, las equilibraba en los brazos y caminaba tranquilamente hasta los depósitos improvisados, bajo el sonido constante de las bombas. Era como si supiera que ese trabajo era vital. Cada caja entregada por Wojtek significaba más poder de fuego para los cañones aliados, y más posibilidades de victoria. Los soldados comenzaron a cronometrar. El oso hacía decenas de viajes por día. Incansable. Imparable. Sin miedo al ruido. Sin dudar ante el caos. Y, como si no fuera suficiente, nunca dejó caer una sola caja. Nunca dañó nada. Era preciso, firme y, sobre todo, confiable. Tanto que los comandantes autorizaron que circulara libremente entre los puestos de munición y artillería. En poco tiempo, Wojtek se convirtió en el símbolo vivo de la batalla. Cuando pasaba, los soldados sonreían. Algunos gritaban su nombre. Otros hacían el saludo militar, porque sabían que estaban presenciando algo que ningún libro de historia se atrevería a inventar. La imagen de él cargando municiones quedó tan marcada que, después de la guerra, el ejército polaco adoptó oficialmente como símbolo de la compañía un oso sosteniendo una bomba de artillería. Era Wojtek, eternizado en el escudo militar. Y allí, en Montecassino, el oso que comenzó como un osesno huérfano en el desierto, se había transformado en un guerrero respetado, un hermano de armas, un verdadero combatiente. Y no, él no pidió eso. No recibió órdenes. Simplemente vio que sus compañeros necesitaban, y actuó, porque a veces el coraje no grita. Simplemente aparece, camina entre las bombas, y carga munición en las patas. Cuando el humo de la guerra comenzó a disiparse, y el sonido de las bombas dio lugar al silencio de las trincheras vacías, muchos soldados regresaron a casa cargando cicatrices, en el cuerpo y en el alma. Pero no todos tenían a dónde volver. Y ese fue el caso de miles de combatientes polacos, que habían luchado al lado de los aliados, pero que ahora veían su patria bajo dominio soviético. Exiliados, huérfanos de país. Pero no solos.
Entre ellos estaba Wojtek, el oso que había servido como cualquier otro soldado, que cargó municiones en Montecassino, que marchó, bebió cerveza, jugó, protegió, y formó parte de algo mucho más grande de lo que él mismo podría entender. Y ahora, la guerra había terminado. Pero ¿qué hacer con un oso soldado? El ejército decidió no abandonarlo. Y, como un veterano de honor, Wojtek fue llevado a Escocia junto con la 22ª Compañía. Allí fue alojado en el campo de Winfield, donde siguió viviendo entre sus antiguos compañeros de armas. Dicen que, incluso con el paso del tiempo, seguía imitando los gestos de los soldados. Se ponía de pie cuando veías a alguien uniformado, pedía cigarrillos, que masticaba, no fumaba, y respondía a su nombre como si fuera uno más del batallón. Pero el mundo cambiaba rápidamente. Con la desmovilización de la tropa y la dispersión de los soldados, quedó claro que Wojtek necesitaba un hogar definitivo. Fue entonces que, en 1947, fue transferido al zoológico de Edimburgo. Pero con una diferencia: no era exhibido como una atracción común, era tratado como una celebridad. Veteranos de guerra lo visitaban, niños le enviaban cartas, periodistas hacían fila para contar su historia. Muchas veces, antiguos soldados del batallón lo visitaban solo para lanzarle un cigarrillo o pronunciar su nombre en polaco. Y al escucharlo, Wojtek se acercaba, se erguía sobre sus patas traseras, como diciendo: «Me acuerdo de ustedes». Wojtek falleció en 1963, con aproximadamente 21 años. Cuando la noticia salió en los periódicos, los veteranos lloraron. No por un oso, sino por un camarada. Porque Wojtek, en el fondo, representaba a todos aquellos que lucharon por la libertad y sobrevivieron para contarla. Pero su historia no terminó con su muerte. Continuó. En las estatuas que lo eternizan, en las canciones que repiten su nombre, y en los ojos de quienes descubren por primera vez que un oso marchó junto a soldados y se convirtió en héroe. Wojtek nunca supo que era un héroe. No buscaba medallas, no entendía discursos, no conocía fronteras, tratados ni ideologías, simplemente vivió, con lealtad. Y eso fue lo que lo transformó en algo más que un símbolo de guerra. Se convirtió en un espejo de lo mejor que hay en nosotros. Quizás por eso su historia emociona tanto, porque en un mundo donde los humanos se enfrentaban por poder, territorio y orgullo, fue un animal, salvaje por naturaleza, quien demostró los mayores actos de valentía, compañerismo y compasión, sin pedir nada a cambio. El rostro de Wojtek puede parecer caricaturesco en una primera imagen. Un oso cargando bombas, marchando con soldados, aceptando cerveza y cigarrillos. Pero detrás de esa imagen curiosa hay una verdad profunda. En medio del caos, ofrecía orden. En medio del dolor, ofrecía consuelo. Y en medio de la guerra, ofrecía paz. Y aun después de su muerte, Wojtek nunca dejó de inspirar. Hoy hay estatuas de él en Escocia, en Polonia, e incluso en Italia, cerca de donde luchó. Los niños escuchan su historia en las escuelas. Los museos cuentan su trayectoria con orgullo. Pero, sobre todo, Wojtek vive en la memoria de todos aquellos que saben mirar más allá de las apariencias. Y entender que el verdadero heroísmo no está en el tamaño del cuerpo, sino en la grandeza de los gestos. Imagina a un visitante en 1910, el zoológico, parado frente a la jaula, sin saber lo que ese oso vivió. Ahora imagina a un niño, de la mano de su abuelo, un veterano, que señala y dice: «Ese luchó conmigo». Eso no es solo historia. Es legado. Y quizá en el 1907, fondo, eso es lo que lo hace eterno. Porque Wojtek no salvó a cientos con un acto explosivo. Salvó a decenas cada día con el simple gesto de seguir, de caminar, de cargar entre sus patas lo que otros ya no podían soportar. Y si esta historia te conmovió, si crees que memorias como esta no deben ser olvidadas, comenta aquí abajo: «Él marchó como uno de nosotros». Así sabré que estuviste aquí, hasta el último paso de esta travesía, y que Wojtek también tocó tu corazón. Nos vemos en la próxima historia que el mundo casi olvidó, pero que necesita ser contada.